para un investigador poder comentar su cuento y compartirlo con el público en general, con las gentes, ante todo con quienes puedan aplicar las ideas que uno va aclarando a través de la vida. Yo llevo muchos años dedicado al trabajo con niños y adolescentes, más de 40 años. He sido observador juicioso de las cosas que pasan en la mente de los niños y los adolescentes. Poco me caso con ideas, a duras penas me casé con mi mujer, con ideas no me caso con ninguna. Entonces me da libertad. Y eso es la única manera de poder mirar de manera curiosa y libre las cosas que van pasando, comprometiéndose con lo único que uno se tiene que comprometer como clínico, que es con sus pacientes, nada más. Ese es el único compromiso que uno tiene. Ahí no pierde el norte. En ese recurrir de cosas, pues van apareciendo situaciones que ameritan en un momento dado condensarse para expresarse en un escrito. Si la cosa es compleja y larga, pues en un libro, como ha pasado con temas como la adolescencia, que es mi tema central durante muchos años, como pasó con la educación, hice un texto de 700 páginas sobre educación, porque era un tema que me convoca dramáticamente. Y como ha pasado en los últimos 10 años con esto que les quiero traer como ideas que además coinciden, hoy con el doctor Posada, con Álvaro comentábamos y mirábamos cómo en el mundo se están diciendo más o menos lo mismo, es decir, ¿no? Que es lo bonito, ¿no? Cuando uno descubre que alguien dice lo que uno está pensando, nos pasa mucho a los investigadores, o sea, hay coincidencias sobre observaciones y este es un tema muy complejo que nos toca hoy con la cultura en que estamos inmersos. Eso es lo que vengo a compartir con ustedes, una investigación de los últimos 10 años, básicamente observando la clínica. Este libro me lo obligó a escribir un paciente, un niño de 8 años que me dio una patada en la cabeza en una sesión. Y en ese momento dije, no más. Después de lo que el niño me dijo en esa sesión, dije, no más, yo escribo este libro. Me obligó, ese muchachito me empujó a escribir el libro. En una sesión de análisis con el niño. Ya hablaremos de eso. Entonces, vengo a traerles esas ideas. Obviamente, cuando uno investiga, es investigador, ante todo investigador en la cultura, pues uno tiene que hacer inmersión en muchas cosas para entender. Los fenómenos culturales no son fáciles, son muy complejos. Y obviamente, retrospectivamente, uno los puede mirar con cierta tranquilidad, con cierto desafecto, pero no sin interés. Uno, por ejemplo, puede hoy contemplar con mucha tranquilidad y con mucha paz todo el desarrollo cultural de Grecia, por ejemplo, de la antigua Grecia, ¿no? Las paideias griegas, es una cosa absolutamente apasionante ver cómo diablos se construyó un pensamiento, una mente, un estado mental para que llegaran los seres humanos en esa Atenas del siglo V antes de Cristo, con Pericles a la cabeza, a generar la democracia, esa democracia que planteó Pericles, o que planteó el momento, no Pericles, el momento, porque fueron, además, quienes nos dan la guía, los poetas, es lo más interesante, ¿no? Desde Homero para arriba, ¿no? Pasando por Solón, por Clístenes, etcétera, hasta llegar a Pericles. Y entender ese fenómeno cultural es apasionante, pero ¿cuántos años pasaron en ellos? ¿Y tenían ellos conciencia de eso? Muy posiblemente no, las culturas quedan atrapadas. No hay investigadores de la propia cultura, pues son las ciencias nuevas las que se han inventado cosas como para poderse observar. Hoy nos estamos observando en nuestra propia cultura, salvo Platón o Aristóteles, fueron que sí hicieron conjeturas sobre su propia cultura. Pues no era fácil, porque no había instrumentos conceptuales para hacerlo. Hoy los tenemos cada vez más. Entonces hay que mirar esta cultura en que estamos inmersos. Ese es
ese es un poco el abrebocas de este comentario, de esta discusión. Bueno, vamos a ver. La tecnología siempre falla, no se preocupe. ¿Arrancamos? Ok. La conferencia la vamos a llamar Consumismo, Cultura Perversa y Adición. Una visión crítica de la posmodernidad. Estamos metidos en la posmodernidad. No hay que olvidar que la posmodernidad le está dando entierro de quinta a la modernidad. Eso es una cosa bien compleja. Nos duele mucho, pero se llevaron por delante todo lo que hemos construido hasta el momento, ¿no? ¿Qué va a quedar? Eso es lo importante. ¿Qué queda? ¿Qué queda de la estructura? Eso es lo que realmente es importante y eso es lo que venimos a convocar y a conversar. Bueno, para todo investigador lo más importante de arrancada, como punto de arrancada, es definir las palabras con que venimos a conversar. Entonces, voy a definir las palabras claves básicas para empezar la discusión. La primera es, bueno, estamos inmersos en una nueva cultura que exige ser conocida, ya lo dijimos. Cultura, ¿qué quiere decir cultura? Uno siempre que tiene una palabra se va al diccionario, entonces vamos al diccionario. ¿Qué dice el DRAE? Una definición semántica. Cultivo o crianza. Cultura es cultivo y crianza, o sea que los campesinos que están en huelga hacen cultura. Y los padres hacemos cultura. Cultivo o crianza. Una definición genérica. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social. Está bien, pero no es la definición que nosotros queremos aplicar operativamente. Traemos una nuestra operativa, que es la que aquí nos interesa conversar hoy. Cultura es el conjunto de influencias que desde el nacimiento moldean la mente humana y dirigen su conducta. Eso sí nos interesa. Operativamente eso es la cultura. El conjunto de influencias que moldean la mente humana desde el nacimiento, dirigen la conducta. Lo que los griegos llamaban la paideia, pero la paideia es mucho más que eso. Segundo concepto, el de perverso, porque vamos a hablar de cultura perversa. Traemos a Marilyn Manson, ¿no? Con mucho perdón de Marilyn Manson, que de pronto no es perverso Marilyn Manson, como persona, ¿no? Como personaje sí, el personaje que representa sí es un símbolo de la perversión. Lo traemos porque, bueno, se declaró el más perverso de todos para poder vender, aun cuando sabemos que es un tipo muy serio, el señor Manson. Cuando asesinan en Columbine a 60 y pico de muchachos y de niños, a tiros, otros muchachos y otros niños, hicieron una investigación para saber qué era lo que estaba pasando ahí y qué se encontraron. Primero, que los que asesinaban y mataban eran anómicos, o sea, eran muchachos con un problema. Primero eran adolescentes. Segundo, unos adolescentes muy anómicos, es decir, con una dificultad para nominarse, para ocupar un puesto, un lugar. Y con eso ocupaban un lugar. Las gentes anómicas de pronto hacen cosas para ocupar, para que los nominen. Hay uno famoso, Heróstrato. Lo nombramos 2300 años después de que quemó el templo de Diana en Éfeso. El templo más bello que tenían los griegos lo quemó Heróstrato para que lo nombraran. Y aquí lo estoy nombrando 2300 años después. Bien, al investigar, estos muchachos se encontraron con esta postura anómica de ellos y todos tenían en su casa un altar a Marilyn Manson. Altar. Entonces le preguntaron a Marilyn Manson qué tenía que ver él con eso, si creía él que tenía algo que ver con lo que esos muchachos habían hecho o pensado. Marilyn Manson respondió palabras más, palabras menos, a mí que me esculquen. Yo no tengo nada que ver con ese cuento, ¿no? Habrá que ver si tiene que ver o no Marilyn Manson.
Por eso lo traemos como el símbolo de lo perverso. La definición semántica de perverso: sumamente malo que causa daño intencionalmente. No estamos hablando de eso. Y genéricamente dice que corrompe las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas. Pero nos interesa una definición operativa de lo perverso. Para nosotros, aquí en esta conferencia, lo perverso es el instinto crudo y sin modos de manejo, con propositivo desborde, sin control de lo instintivo. Todos tenemos una estructura instintiva en el modelo que yo traigo, es el modelo analítico. Tenemos una estructura instintiva, o sea, tenemos unas tendencias naturales irreversibles y a las cuales no podemos resistir, que de alguna manera algunas de ellas no son negociables, como comer no es negociable, dormir no es negociable, son tendencias instintivas. Hay otras negociables. Entonces, nacemos con todas esas crudamente y nos las va domando la cultura. Y la cultura dice cuál será la que deja o cuál no. Hay culturas sádicas, brutalmente sádicas. Los nazis llegaron a un sadismo aterrador. Los espartanos ni hablar. Hay culturas brutalmente sádicas, hay culturas exhibicionistas, culturas masoquistas, culturas histéricas, etcétera, etcétera. Podemos hablar de muchas cosas en la cultura que reprimen, manejan, dirigen, etcétera, la instintualidad. Lo perverso sería que yo tomo esa instintualidad y propositivamente la desbordo, muy calculadamente la desbordo para algo, con algún fin particular. Eso sería lo perverso. Y es lo que me interesa conversar hoy. Y lo adicto, ¿qué es? Según el diccionario, lo adicto: dedicado, muy inclinado y apegado. Yo conozco una adicta muy fuerte aquí, Carolina. Es adicta. Adicta a repapás. Tiene esa adicción perversa casi. Una adicción terrible. Muy inclinada, muy apegada, muy dedicada a su cuento. Yo también soy adicto a los adolescentes, a mi trabajo, soy terriblemente adicto. Empiezo a las 7 de la mañana y termino a las 8 de la noche todos los días, incluyendo los sábados. Más adicción que eso no hay. La definición genérica: quien emplea repetitivamente algo creando necesidad de hábito. Nos interesa otra, una operativa. Un adicto es una persona atrapada por un consumo compulsivo. Eso es un adicto para esta conferencia. Bien, vamos a la historia. Era imposible, o es imposible, absolutamente imposible mirar la cultura sin mirar la historia. Eso no es posible. Y hay hitos culturales que plantean la historia. Y hay hitos históricos que plantean la cultura. Si no entendemos los poemas de Homero, la Ilíada y la Odisea, no las entendemos a profundidad y tomamos el momento histórico en que eso pasó y por qué Homero hablaba como hablaba y hacía esa semblanza maravillosa de los héroes semidioses. Si no entendemos eso, no entendemos el momento en que pasaba la situación y el desarrollo de esa cultura, etcétera. Luego viene Hesíodo, que plantea lo contrario, ¿no? Hipertrofia al demos, al pueblo, y entonces le da un paso hacia lo que viene después, que es la democracia. Si no vemos la historia, no entendemos nada. Por lo tanto, yo voy a traer unos hitos históricos para que entendamos lo que nos pasa hoy. Lo que pasa hoy tiene una razón de ser. De lo que yo vengo a hablar, que es de una cultura perversa, de una cultura que canaliza propositivamente la instintualidad hacia generar adiciones al consumismo, de una historia. Eso no es gratis, y de eso vengo a hablar, de esa historia. Por lo tanto, tengo que hacer dos hitos históricos importantes y traer dos personajes que son con los que me quiero casar hoy.